En este video vamos a ver el tema de muestreo, pero para poder hacer un muestreo correctamente necesitamos conocer cómo redondear una cantidad. Hay ocasiones en las que tenemos un resultado con más decimales de los que deseamos. Por lo regular, cuando hacemos una división, el resultado no es un resultado exacto, tiene varios o infinidad de decimales. ¿Qué pasa ahí? Entonces, si queremos poner nuestro resultado con menos decimales, lo que decimos que hacemos es redondear. ¿En qué consiste redondear? Consiste en convertir la cantidad en otra lo más cercana posible, pero con menos decimales. Para redondear necesitamos seguir ciertas reglas. Las reglas son: ustedes se deben fijar en el primer dígito a eliminar. Cuando tienen una cantidad, por ejemplo, 9.6732 y así sucesivamente, quieren redondear, lo primero que tienen que saber o identificar es hasta cuántos decimales quieren poner su resultado. Imaginemos que queremos redondear hasta décimos o hasta un decimal. ¿Qué pasa aquí? Entonces me tengo que fijar en el primer dígito a eliminar. Quiere decir que a partir de aquí todos estos los voy a quitar, pero que este 9.6 puede quedarse como 9.6 o cambiar. Si recuerdan, redondear es buscar una cantidad lo más cercana posible al resultado exacto, pero con menos decimales. Yo quiero buscar una cantidad con un decimal lo más cercana posible a 9.6732. La regla me dice, te vas a fijar en el primer decimal a eliminar. En este caso, mi primer decimal a eliminar es 7 y voy a comparar ese 7 con 5. Si ese número es menor que 5, entonces el último dígito que voy a escribir en mi resultado va a quedar igual. En otro caso, como en este caso el 7, si este primer dígito que voy a eliminar es mayor que 5, entonces el último dígito a escribir sube una cantidad. Quiere decir que este 9.6 no lo voy a dejar como 9.6, sino que redondeado a décimos o a un decimal quedaría como 9.7. 9.7 es aquel número con un decimal más cercano posible a 9.67. ¿Qué pasa, por ejemplo, si hubiera sido 9.61? Hago lo mismo, veo hasta dónde voy a dejar mi número. Quiere decir, lo quiero dejar con un decimal nada más. Entonces voy a buscar una cantidad con un decimal lo más cercana posible a 9.61. Solamente puede haber dos, o se queda como 9.6 o sube a 9.7. No puede subir más y nunca va a bajar. Se queda igual o sube 1. Eso es lo máximo que puede subir el último dígito. Quiere decir 9.61. Me voy a fijar en el primer dígito a eliminar. Este 1 es el primer número que voy a quitar. Si aquí hubiera más números, esos no me interesan. El que me interesa es el primero que voy a eliminar. En este caso 1 es menor que 5, entonces vuelvo a escribir mi resultado y el último dígito lo voy a escribir igual. Quiere decir que ese 6 se queda como 9.6. Mayor que 5, entonces mi último dígito sube una unidad. Menor que 5, entonces el último dígito que voy a escribir de resultado se queda igual. Pero ¿qué pasa? Y aquí viene lo interesante. Cuando el número que voy a eliminar es igual a 5, por ejemplo 9.65. Recordamos que redondear quiere decir buscar una cantidad con menos decimales lo más cercana a 9.6. Pero si nosotros recordamos en la recta numérica, aquí tengo el 9.6, aquí tengo 9.7 y exactamente a la mitad tengo el 9.65. ¿Qué número está más cercano? Si se dan cuenta, los dos están a la misma distancia de 9.65.
Entonces, en teoría, daría lo mismo escribir 9.7 o 9.6. Para que nosotros no tengamos este dilema de no saber si escribir 9.7 o 9.6, vamos a seguir el criterio del par más próximo para el último dígito. Quiere decir que nuestro último dígito se va a convertir o cambiar al número par más próximo. Nuestro último dígito es el 6. El último dígito a escribir es el 6. Entonces, ¿cuál es el par más cercano a 6? Pues 6. Entonces se quedaría como 9.6. En cambio, si hubiera sido 9.35, hago lo mismo. Voy a ver en qué decimal voy a cortar o dejar de escribir mi resultado. En este caso es el primer decimal. 9.35, hasta aquí va a llegar mi número. Me fijo en el primer dígito eliminar, que es 5. Entonces digo, estoy aquí igual a 5. Voy al criterio del par más próximo para el último dígito. Me fijo en el último dígito que voy a escribir, que en este caso es 3. ¿Cuál es el número par más próximo a 3? O sea, después de 3, el más próximo es 4. Entonces se queda en 9.4. En otras palabras, cuando antes del 5 hay un número par, el resultado se queda igual. Cuando antes del 5 hay un número impar, entonces el resultado sube una unidad. Cuando tenemos muchos dígitos, ¿cómo vamos a saber en nuestro resultado hasta qué decimal, o si vamos a dejar entero, hasta qué parte de nuestro resultado vamos a escribir? Bueno, no existe regla general. No existe regla general con respecto al número de cifras decimales que se habrán de tomar cuando el resultado no es entero, pero no tiene mucho sentido alejarse del número de decimales que tienen los datos. Con dejar una cifra decimal más bastará. ¿Qué quiere decir? Si yo estoy analizando las calificaciones de alguna materia y esas calificaciones son enteras, entonces si voy a sacar un promedio, el promedio lo tengo que dejar con un decimal. Si estoy analizando, por ejemplo, cantidades con un decimal, como puede ser el peso de una persona, el peso de una persona podría medirlo como 60.5 kilogramos, 62 kilogramos, etc. Entonces, el peso de una persona tiene un decimal. Si voy a hacer operaciones con ese peso de persona, el resultado, si me queda con muchos decimales, lo dejo con 2 decimales. Mis datos tienen un decimal, el resultado lo dejo con un decimal más. Si mis datos son enteros, mis resultados los dejo con un decimal nada más. Así es, esta regla vamos a seguir. Obviamente hay ocasiones en las que el mismo problema me indica que el resultado tiene que ser entero, entonces lo dejo entero. Pero si el problema no me está indicando hasta dónde redondear, entonces voy a seguir esta regla o esta idea. Con redondear a una cifra decimal más que los datos bastará. Vamos a ver algunos ejemplos para que no quede duda en cómo redondear. Aquí les muestro algunos porcentajes, y les estoy pidiendo que redondeen a centésimos. Décimos, centésimos. Quiere decir que voy a dejar 2 decimales nada más. Lo primero que tengo que identificar es hasta dónde va a llegar mi cantidad. Hasta aquí, 1 o 2 decimales, hasta aquí, hasta el 2 y después del 43. Después me voy a fijar en el primer dígito eliminar. En el número que me voy a fijar para compararlo con 5 es en este. Todos los demás ya no me interesan. Este es el número en el que me voy a fijar y lo voy a comparar con 5. Empiezo con el 7. Este porcentaje pertenece a esto, mayor que 5. El 7 es mayor que 5, entonces escribe otra vez tu número y el último dígito va a subir 1.
quiere decir que el porcentaje redondeado sería 57.25%. Voy al siguiente, 91.314. Me fijo en el 4. El 4 es menor que 5. Vuelvo a escribir otra vez mi porcentaje, pero el último dígito va a quedar igual. 93.31%. El 6 de este porcentaje es mayor que 5. Entonces mi último dígito va a subir 1. Mi porcentaje quedaría en 26.67%. Siguiente porcentaje es un 5. Vamos a lo más interesante. Si es igual que 5, entonces el criterio del par más próximo. El número anterior es 2, entonces como es par, el par más próximo es el mismo, se queda como 40.12%. Por último, 13.435. Como es 5, me fijo en el número anterior y lo convierto en el par más próximo. El par más próximo de 3 es 4. 13.44%. Y así quedarían redondeados estos porcentajes. Ahora sí, vamos al tema de muestreo. ¿Qué es el muestreo? Es la técnica utilizada para la selección de una muestra. Si recuerdan, en un video anterior ya les había explicado cuándo se obtiene una muestra de una población. Si nuestra población es demasiado extensa o tiene muchos elementos y no es posible por cuestión de recurso humano, de recurso financiero o de tiempo recolectar datos de todos los elementos de la población, entonces se realiza un muestreo. Y lo primero que necesito pensar cuando voy a hacer un muestreo es qué cantidad de elementos debe tener la muestra. Si mi población es de 1000 elementos, a lo mejor no va a tener mi muestra la misma cantidad de elementos que de una población de 10 millones. Entonces, lo primero que debo tener en cuenta es que necesito conocer la cantidad de elementos de toda mi población. Ya que conozco la cantidad de elementos que tiene toda mi población, lo que voy a hacer es aplicar esta fórmula. N minúscula va a ser el total de elementos de la población. De la muestra. Son los elementos de la muestra. N mayúscula es el total de elementos de la población. Siguiente elemento. Esta Z mayúscula es el nivel de confianza que quiero que tenga la muestra. Ya sabemos que una muestra entre más grande va a ser más confiable o más representativa. Entonces, yo puedo determinar qué nivel de confianza quiero que tenga la muestra. Y este nivel de confianza, dependiendo el porcentaje, va a ser el valor que va a tener Z o la letra alfa. Si quiero que mi muestra tenga una confianza del 99.7%, entonces Z va a tener un valor de 3. Si quiero que tenga una confianza del 50%, va bajando el valor de Z hasta 0.674. Esta tabla necesitan tenerla a la mano en su cuaderno para los momentos en que deban realizar un muestreo. P minúscula es la probabilidad a favor. Y Q es la probabilidad en contra. Hay ocasiones en las que el estudio estadístico
ya tiene algún referente anterior. Por ejemplo, si ustedes van a preguntar en el CETIS 91 a los alumnos o quieren hacer un estudio para saber qué porcentaje de los alumnos está o qué tan a favor o en contra están del aborto, entonces ustedes pueden investigar si hay algún estudio previo y tal vez se puedan encontrar en internet, en alguna fuente confiable, que en México o a nivel nacional o en el estado ya se ha hecho un estudio el cual arroja que el 60% de los jóvenes menores de 18 años o de los jóvenes del estado de Hidalgo están a favor del aborto. Entonces, en este caso, si ya un estudio me dice que el 60% estaban a favor, entonces en este caso lo voy a poner con decimal 0.60 y la probabilidad en contra sería 0.40. Otro ejemplo, yo voy a hacer un estudio estadístico para conocer qué proporción de hombres y qué proporción de mujeres hay en cierta población. Y tal vez yo ya hice el mismo estudio años anteriores y me di cuenta, quiero saber qué porcentaje de la población son mujeres. Y entonces en un estudio anterior me di cuenta que el 80% de esa población eran mujeres. Entonces quiere decir que la probabilidad a favor va a ser 0.80 y la probabilidad en contra es lo que falta, que sería el 20%, 0.20. En la mayoría de las ocasiones no hay estudios anteriores. El estudio o análisis estadístico que vamos a hacer normalmente no va a tener algún antecesor, entonces lo que ustedes van a poner es el valor de 50% y de 50% lo vamos a nivelar. En un inicio no se va la balanza ni hacia una respuesta ni hacia otra, entonces lo dejamos como 0.5 y 0.5. N mayúscula ya la tenemos, el que nos falta es E. Ese va a ser nuestro error muestral. Hay ocasiones en las que ya tenemos nosotros nuestra muestra y resulta que en el momento que vamos a recolectar los datos, ese elemento que seleccionamos no está presente. Por ejemplo, van a realizar ustedes una muestra de su grupo y resulta que su compañero Juan o compañero X nombre está seleccionado dentro de la muestra. Ustedes le envían la encuesta, le envían la entrevista o tratan de hacer la entrevista y resulta que Juan, por problemas familiares o por problemas de salud, no les ha podido contestar esa encuesta y ustedes ya necesitan hacer su estudio. A eso se le llama error muestral. O por ejemplo, ya todas las personas les contestaron su encuesta y resulta que una persona contestó puras respuestas ilógicas o que no tiene nada que ver con lo que le preguntaron. ¿Qué se hace en ese momento? Se descarta ese dato y no se toma en cuenta. A eso se le llama error muestral. Nosotros en el momento que realizamos una muestra ya estamos considerando que puede ser posible que cierto porcentaje de esa muestra no pueda ser recolectado el dato que queremos. Este error muestral nosotros lo vamos a manejar entre el 5% y el 10%. Ya en cada ejercicio yo les iré diciendo qué porcentaje vamos a manejar. Si no les indico el porcentaje, ya sea que ustedes lo manejen de 5% o 10%. Para ingresarlo aquí en la fórmula, no lo manejen como porcentaje, manéjenlo como decimal 0.05 y 0.10%. Vamos a ver un ejemplo de obtención de elementos de la muestra para que quede más claro cómo utilizar esta fórmula, para lo cual necesito tengan a la mano su calculadora. En este momento no hay necesidad de que sea científica, de preferencia utilicen la científica. El ejercicio nos dice: se desea realizar un muestreo que tenga el 80% de confianza del grupo de sexto A conformado por 40 alumnos para analizar su desempeño en la asignatura de cálculo integral. El error muestral estimado es del 5%. ¿Qué cantidad de elementos debe tener esta muestra? Ok, para que la muestra sea representativa, tenemos que calcular
cuántos alumnos de estos 40 tengo que seleccionar. Voy a escribir la fórmula y la fórmula era n es igual a n mayúscula por z al cuadrado por p por q entre n menos 1 por e cuadrada más z cuadrada por p por q. Vamos a ver qué elementos ya conozco. El total de elementos de mi población es 40, entonces n vale 40. Voy a poner paréntesis porque ahí hay multiplicaciones. Z. Si me está diciendo que el nivel de confianza va a ser del 80%, ok, dejen borrar esto. Vuelvo a escribir n vale 40, voy con z. Si el nivel de confianza va a ser del 80, nos vamos a la tabla y cuando quiero una confianza del 80%, z va a valer 1.28. Y ese 1.28 va a ir al cuadrado. En este caso solamente quiero saber cómo les fue en cálculo integral, pero no me está dando alguna información extra de si hay probabilidad a favor o en contra. Entonces lo voy a manejar como 0.5 y 0.5 las probabilidades a favor y en contra. Esto entre n menos 1, que sería 40 menos 1 por e al cuadrado. En este caso quiere que el error lo maneje del 5%, sería 0.05 al cuadrado más 1.28 al cuadrado por 0.5 por 0.5. A estas alturas les recomiendo que pausen ustedes el video para que traten de hacer las operaciones en la calculadora. ¿Qué les recomiendo? No ingresen todo seguido en la calculadora. Recuerden que la calculadora no sabe de jerarquía de operaciones y va haciendo las operaciones conforme se las va encontrando. Entonces su resultado va a estar incorrecto. A menos que ustedes sepan utilizar muy bien símbolos de agrupación, que en el caso de la calculadora son puros paréntesis, pueden hacer todo directamente en la calculadora. Yo lo voy a hacer paso por paso. Sé que lo primero que debo saber es, o si hay multiplicaciones, sumas, división y exponentes, lo primero que tengo que hacer es ese exponente, 1.28 al cuadrado. 1.28 al cuadrado es 1.6384, entonces me quedaría 40 por 1.6384 por 0.5 por 0.5. Este es paréntesis, no vayan a pensar que es un 1. Entre 40 menos 1 ya puedo saber que es 39 y voy a hacer 0.05 al cuadrado, me da 2.5 por 10 a la menos 3, que sé que eso es igual a 0.0025. Más, y ya 1.28 ya lo tenía aquí arriba, entonces lo vuelvo a escribir 1.6384 por 0.5 por 0.5. Ahora sí puedo hacer todo lo que está en el numerador. Multiplico 40 por 1.6384 por 0.5 por 0.5 y el resultado es 16.384 entre 39 por 0.0025 es 0.0975 más 1.6384 por 0.5 por 0.5 es 0.4096. Hago la suma que está en el denominador, n quedaría igual a 16.384 entre la suma de estas dos cantidades es 0.5071.
Y al hacer la división de 16.384 entre eso, me da 32.309200923. Voy a escribir todos los decimales que me da el resultado de la calculadora. Habíamos dicho que cuando tengo un resultado que me da más decimales de los que necesito, tengo que redondear. Aquí, ¿cómo puedo saber hasta qué cantidad de decimales redondear? Pues necesito analizar qué me está diciendo esta cantidad. Este resultado me está diciendo el total de elementos que va a tener mi muestra. Eso es la n minúscula. Yo no puedo decir que voy a entrevistar a 32.3 personas o elementos. Entonces, como son personas o cantidad de elementos, tiene que ser forzosamente un número entero. Quiere decir que hasta aquí voy a escribir mi número y me fijo en el 3. 3 es menor que 5, entonces mi entero se queda igual. 32.3, el entero más próximo es 32. Entonces mi muestra va a ser de 32 elementos. Y este sería el resultado. Debo de seleccionar a 32 alumnos del sexto A para poder tener mi muestra una confianza del 80%. Vamos a hacer otro ejemplo. Nos dice, en el CETIS 91 hay 1.329 estudiantes inscritos. Calcula cuántos elementos deberá tener la muestra para tener el 90% de confianza y un error muestral del 10%. ¿Qué cantidad de elementos va a tener? Pues tenemos que aplicar la fórmula. ¿Cuánto va a valer n? Va a ser el total de elementos de la población, que son 1.329 alumnos, por z. Si quiero una confianza del 90, me voy a la tabla y z valdría 1.645. Ojo, esta coma es un punto, no crean que es 1645 al cuadrado. No tengo alguna probabilidad a contra o a favor, entonces las dejo niveladas en punto 5 y punto 5. Y esto va a ser entre 1329 menos 1 por el error, me dice que es del 10%, lo manejo como decimal, 10% en decimales, punto 10, eso va al cuadrado, más 1.645 al cuadrado por 0.5 por 0.5. El orden en que tienen que hacer las operaciones es similar al ejemplo anterior. Para no tardarme mucho, entonces les recomiendo que pausen el video, traten de hacerlo en su calculadora y aquí solamente voy a escribir en un momento los resultados que da en numerador y en denominador. El resultado me da 899.07 68063. Todo eso entre 13.95650625. Ojo, si se dan cuenta, aquí no redondeo nada. No quieran empezar a escribir nada más 899.07 y 13.95. Recuerden que redondeo solamente se hace en el resultado final. Antes, ustedes pongan todos los decimales que da la calculadora. La división de eso me da 64.419 y así se sigue. 64.419 y con más decimales. Aquí ya no escribo todos los decimales porque en realidad el único decimal que me interesa ya del resultado es este. Si voy a redondear a entero, me fijo en el siguiente, que es 4. 4 es menor que 5, entonces quiere decir que mi último dígito se va a quedar igual.
64.4, el entero más próximo es 64. 64 elementos debe tener la muestra de los alumnos del CETIS 91 para que esa muestra tenga el 90 de confianza con un error muestral del 10%. Una vez que ya sé cuántos elementos van a ser, la siguiente duda es, ¿cómo voy a elegir a esos 64 alumnos? Da igual cómo los elija, la respuesta es no. Para eso existen varias técnicas de muestreo. Existe el muestreo aleatorio simple, el muestreo sistemático, el muestreo estratificado y el muestreo por conglomerados. Vamos a abordar cada uno por separado con un ejemplo sencillo para que quede más claro. Vamos con el primero, muestreo aleatorio simple. Cuando nosotros decimos que algo se hace de manera aleatoria es porque lo hacemos al azar. ¿Qué quiere decir? Que todos los elementos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. Se selecciona de forma aleatoria los elementos que conformarán la muestra. Debemos tener en cuenta que una vez que queremos hacer este muestreo, lo primero que tenemos que tener es numerados los elementos de la población. A cada elemento le vamos a asignar un número, tú eres el 1, tú eres el 2, tú eres el 3 y así hasta llegar al total de elementos. Después, ¿qué se hace? Al azar se seleccionan los elementos que quiero que sean de la muestra. Hay diferentes formas de seleccionar al azar números. Una de las más simples es utilizando su calculadora científica. Vamos a hacer un ejemplo. El ejemplo, nuestra población va a ser el grupo del sexto C del CETIS 91. En la lista yo tengo 49 alumnos. Quiero una muestra con el 50% de confianza y un error muestral del 10%. Si ustedes gustan, pueden hacer sus operaciones. Yo ya las hice y me dio como resultado el total de elementos de la muestra, que sean 9. ¿Cómo voy a seleccionar a esos 9 alumnos? Yo ya los tengo numerados conforme a su número de lista. Ya sé quién es el 1, quién es el 2, así hasta el 49. Ahora, lo que vamos a hacer es agarrar nuestra calculadora científica. Aquí puse el ejemplo de calculadora científica más común, que es el de la marca Casio. Si tienen otro tipo de calculadora o de otra marca, entonces van a tener que ubicar, en este caso en Casio, arriba de la tecla de punto dice RAN y número. Algunos está arriba del igual, entonces chequen en dónde encuentran la función RAN y número. Este RAN hace alusión a la palabra de inglés random, que es aleatorio, y el signo de gato quiere decir número, número aleatorio. Si ustedes ponen en su calculadora Shift, o sea, dan clic en este botón y después el punto, va a aparecer esto de RAN número en su calculadora. La calculadora así es como selecciona números al azar entre 0 y 1, pero ojo, yo no quiero tener números entre 0 y 1, sino entre 0 y 49. ¿Qué hago? Pues multiplico esa cantidad por 49. De esta manera, miren, RAN número por 49. Si ustedes le ponen igual, lo que va a aparecer en su calculadora van a ser números al azar, pero con decimales. Yo no puedo seleccionar al 3.7 porque a mis elementos los tengo numerados con números enteros. Si el primer número seleccionado al azar que me da la calculadora es 3.7, entonces este número redondeado entero, 0.7, 7 es mayor que 5, entonces mi primer seleccionado sería el número de la lista 4. Voy entonces a mi lista, veo quién es y ese va a ser mi primer seleccionado. Vuelvo a poner RAN número por 49 y el siguiente número que me da la calculadora es 24.6. Redondeado sería el número 25 de la lista. Busco quién es y ese va a ser el siguiente elemento de la muestra. Sigo 27.93, redondeado sería 28. Ya no voy a perder tiempo en explicarles cómo redondear, eso ya lo expliqué al inicio del video.
Siguiente número que me dio la calculadora, 5.3. Entonces el siguiente va a ser el alumno número 5 de la lista. Busco quién es y aquí anoto su nombre. El siguiente, 26.7. Entonces sería el número 27 de la lista. Lo mismo lo busco. El siguiente, 6.7, sería el número 7 de la lista. Busco quién es y anoto su nombre. El siguiente, 45.7. Quiere decir que va a ser el número 46 de la lista. El siguiente, 8.6, sería el 9. Llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este es el último, pero ¿qué pasa? El 25.3. Yo anoto al 25 que quedaría redondeado, pero si se dan cuenta ya lo tengo seleccionado. No lo puedo repetir, o sea, no puedo preguntarle dos veces al mismo elemento, o no puedo aplicar el instrumento de recolección de datos dos veces a la misma persona. Entonces, si se repite algún número, no lo escribo y le pido otro a la calculadora, que en este caso es el número 37. Y así es como obtengo yo la muestra representativa. Y son elementos totalmente elegidos al azar. No es lo mismo que si yo hubiera dicho números al azar. ¿Por qué? Porque en el momento que una persona dice los números al azar del 1 al 49, ya no está haciendo un resultado seleccionado de forma aleatoria, ya alguien está interviniendo. Por eso les voy a pedir que siempre que queramos números aleatorios, lo hagan por medio de su calculadora. Siguiente tipo de muestreo, muestreo sistemático. Este tipo de muestreo establece un proceso que hace que se seleccione de manera más rápida los elementos. Haya quienes esos números aleatorios, en este caso fueron 9, pero imagínense que nuestra muestra hubiera sido de 200. Generar 200 números aleatorios a veces o más números aleatorios es algo tedioso o complicado. Este muestreo sistemático lo que hace es establece un proceso más rápido para seleccionar esos números. Lo primero que tenemos que hacer es establecer un intervalo. El intervalo que en esta ocasión le llamé K puede ser cualquier letra. Se va a calcular dividiendo el total de elementos de la población entre el total de elementos de la muestra. Y este número lo tengo que redondear entero. Ya que tengo ese intervalo, por ejemplo, me dio 10 de intervalo. Quiere decir que cada 10 elementos tengo que seleccionar a uno. Entonces lo siguiente que voy a hacer es elegir dentro de ese intervalo el primer elemento al azar. ¿De qué forma? Con la calculadora. Una vez que ya tienen ese primer elemento, se le va a ir sumando a ese número el intervalo K para poder elegir al siguiente y así sucesivamente hasta completar la muestra. Por ejemplo, aquí me dice que K fue igual a 5. Quiere decir que entre los 5 primeros elementos yo tuve que seleccionar a uno y ese número que se seleccionó al azar fue el número 2. A partir de este número 2 vamos a ir dando saltos de 5 en 5, que es lo que vale K. 2. El siguiente seleccionado va a ser el 7. El siguiente seleccionado le sumo 5, va a ser el 12. El siguiente el 17. Y así voy sumando de 5 en 5. De esta manera los seleccionados salen de manera más sencilla. Vamos a hacer otro ejemplo. Sigo teniendo a los alumnos del sexto C, que son 49, y la misma muestra de 9 elementos. Lo primero que tengo que calcular es mi intervalo. Divido 49 entre 9 y el resultado me da 5.44. 5.444. Entonces voy a redondearlo y 5.4 redondeado entero es 5. Quiere decir que entre los primeros 5 elementos tiene que haber un seleccionado. Siguiente paso,
Vuelvo a escribir esto acá para que K era igual a 49 entre 9, 5.4, que es igual a 5. Siguiente paso, si recuerdan, es dentro de esos 5 seleccionar uno al azar. Entonces voy a seleccionar un número entre 0 y 5, por eso multipliqué por 5. El número me dio 3.55. Quiere decir que mi primer seleccionado 3.5 redondeado es 4. Este es mi primer seleccionado. A este número le voy a ir sumando 5. Mi siguiente seleccionado sería el número de lista 9. El siguiente seleccionado sería el 14. Los voy a escribir mejor de esta manera para que no se confundan. Mi primer seleccionado es el 4, más 5 sería 9. El siguiente el número 14, el número 19, número 24, número 29, número 34, número 39, número 44 y hasta aquí llego, ya terminé con mis 9 elementos. Busco en la lista quién es el número de lista 4, el 9, el 14, 19, 24 y así hasta llegar al 44. Y estas 9 personas o 9 alumnos que están aquí seleccionados serían la muestra de la cual yo voy a recabar información. Muestreo estratificado. Este muestreo se establece sobre todo cuando importan las diferencias entre subgrupos o estratos dentro de una población. Cuando yo tengo que asegurarme que dentro de esa muestra haya elementos de todo tipo de los que hay en la población, entonces se hacen estos estratos. Por ejemplo, si yo quiero asegurarme que dentro de la muestra del sexto C haya tanto hombres como mujeres, entonces lo que voy a hacer es separarlos. Un subgrupo van a ser las mujeres y otro subgrupo o estrato van a ser los hombres. Y voy a obtener una muestra aleatoria de cada uno de estos estratos, cuidando se respete la proporción de los mismos. ¿Qué quiere decir? Que si en mi población hay más mujeres que hombres, entonces yo me tengo que asegurar que en mi muestra también haya más mujeres que hombres, para que el resultado de ese muestreo sea lo más parecido a la población. Esto pasa cuando yo sé que el resultado de mi encuesta sí va a depender mucho o cambiar mucho entre si es hombre o es mujer. Si en realidad las respuestas no van a variar entre uno y otro, no hay necesidad de hacer esto. Vamos a hacer un ejemplo para que quede más claro cómo realizarlo. Sigo con el sexto C, pero ahora yo necesito saber que aparte de que son 49 alumnos, hay 38 mujeres y 11 hombres. Entonces lo ideal sería que en mi muestra también haya mucho más mujeres que hombres. Voy a seleccionar 9 elementos. Lo primero que tengo que hacer es saber qué proporción hay de cada estrato en mi población. Ok, en mi población voy a llamarle a un estrato M de mujer y al otro H de hombre. Si tengo 38 mujeres, entonces, ¿cómo puedo saber qué porcentaje es 38 de 49? Recuerden, puedo hacer una regla de 3. Si 49 alumnos son el 100%, entonces 38 alumnos, ¿qué porcentaje serán? 38 por 100 entre 49 me da 77.55%. Y el resto son los hombres, entonces a 100% le resto ese 77 y da 22.45. O pueden hacer la misma regla de 3. Si 49 alumnos representan el 100% de la población, entonces 38 alumnos, 11 alumnos. 11 alumnos, ¿qué porcentaje serán? 11 por 100 entre 49 da 22.45. Ahora me voy
segundo paso a la muestra. Lo que voy a hacer en la muestra es saber de estos 9 alumnos, entonces cuántos tienen que ser mujeres y cuántos tienen que ser hombres. Para las mujeres voy a hacer igual una regla de 3. Si 9 personas son el 100% de mi población, entonces yo quiero que las mujeres sean de mi muestra, quiero que el 77.55% sean mujeres. ¿Qué hago? 77.55% por 9 entre 100 y da 6.9, que redondeado quedaría 7. Quiere decir que si en mi muestra van a ser 7 mujeres, tienen que ser 2 hombres. ¿Qué sigue después de aquí? Hacer un muestreo simple. Tengo que hacer una lista de las 38 mujeres y enumerarlas del 1 al 38 y entre esas 38 seleccionar 7 números al azar para saber cuáles son las 7 mujeres seleccionadas. Lo mismo de los hombres, hago una lista del 1 al 11 y entre esos 11 números selecciono 2 al azar y así estaría mi muestra estratificada. Por último, el muestreo por conglomerados. ¿Qué se hace? Se divide a la población en grupos o conglomerados. Se seleccionan algunos de esos conglomerados al azar y se toma a todos los elementos de los conglomerados seleccionados. Un ejemplo sencillo. Tengo alumnos de una escuela, entonces tengo de primero A, primero B, primero C, así, quinto, sexto. Imagínense que son alumnos del CETIS 91, entonces en realidad tendría nada más 10 grupos de segundo semestre, 10 de cuarto y 10 de sexto. ¿Qué puedo hacer yo? Seleccionar solamente a unos 3 o 4 grupos al azar y entrevistar a todos los alumnos de esos grupos. A los alumnos de los demás grupos no me interesaría, a lo mejor voy a entrevistar al segundo B, al cuarto C, al cuarto F y al quinto I. Esos 4 grupos son mis seleccionados y son todos los alumnos de esos 4 grupos son a los que voy a entrevistar. ¿Cuándo se hace este muestreo por conglomerados? Cuando tenemos una población demasiado grande. Por ejemplo, quiero hacer un análisis estadístico o estudio de mercado de todos los habitantes de Tula de Allende, entonces tal vez es algo complicado. Los divido tal vez por colonias y entonces lo que hago es seleccionar al azar 2, 3 colonias y lo que voy a hacer es entrevistar a todas las personas de esas 2 o 3 colonias. Ese es el muestreo por conglomerados. ¿Por qué se hace cuando una población es demasiado grande? Imagínense que quieran enumerar del 1 a X cantidad a todos los habitantes de Tula de Allende. Es imposible hacer eso, o es posible pero llevaría mucho tiempo. Entonces, en poblaciones demasiado grandes se hace eso. Se divide por conglomerados, se seleccionan varios conglomerados y se entrevista o se obtienen datos de todos los elementos de esos conglomerados seleccionados. Esto sería todo por este video. Son los 4 tipos de muestreo y la forma en que vamos a calcular la cantidad de elementos de la muestra.